Buenos días, comenzamos otro vídeo, serie de vídeos que llevamos hablando. Este se titula Una aplicación a las matemáticas. Una aplicación de la nivelación de un líquido en 3 vasos a las matemáticas. Hasta aquí hemos visto problemas en que tanto en el caso de las mezclas como de la nivelación de un líquido espirituoso en vasos, al final se recurría a teoría de las matemáticas, en particular teoría de las matrices no negativas, para averiguar la evolución y el comportamiento asintótico. Lo que estaba yo buscando en estos vídeos por fin me ha aparecido y es una aplicación. O sea, hemos encontrado una explicación de hechos matemáticos que al parecer no son conocidos, al menos yo no lo he encontrado, y nos encontramos con unos resultados que podrían ser resultados matemáticos no conocidos. Titulado Nivelación espirituosa, en cuya iteración n+1ésima se reparten los volúmenes en las proporciones 1 partido por n+3 va al primero de los pasos en el paso y el resto n+2 partido por n+3 al segundo vaso del paso. Tendremos 3 vasos cilíndricos iguales, tendrán área de la base o de la sección recta A mayúscula y las alturas iniciales de, vamos a decir, vodka, serán H1, H2, H3 respectivamente, en los vasos 1, 2 y 3. Las iteraciones constarán solamente de 2 pasos. Un paso 1, donde todo el volumen de los vasos unidos se repartirá de acuerdo con esta regla, y un segundo paso donde el volumen presente en el vaso 2 y en el vaso 3 se repartirán también según la misma regla esta. Así, cada uno de los pasos de la iteración n+1ésima, ahora aquí consideraremos en vez de alturas ya volúmenes. Si A es el volumen, A minúscula el volumen en este vaso y B minúscula en este otro vaso, al nivelarlos de acuerdo con estas proporciones, se suman ambos volúmenes, A más B, y se reparten en la proporción 1 partido por n+3 de esa suma a este vaso y el resto n+2 partido por n+3 al segundo vaso. Y esto en cada uno de los pasos. Cuenta que si sumo estas dos fracciones me queda n+2 más 1, n+3 partido por n+3, o sea 1, como debe ser. Una cuestión, consideraremos los vasos lo suficientemente grandes para que en uno de ellos quepa todo el volumen inicial. Es decir, la altura de cada uno de estos vasos es mayor o igual que la suma de estas 3 alturas, H1 más H2 más H3. Y finalmente decir que una iteración constará de estos 2 pasos. Lo que pasa es que depende cuál sea el orden de esa iteración, si es la primera, si es la segunda, si es la tercera, etcétera, irá cambiando las proporciones en las que se distribuyen los volúmenes. Sí, vamos a dar los primeros pasos para ver cómo se plantean las recurrencias. Los volúmenes presentes son A por H1 en el vaso 1, A por H2 en el vaso 2 y A por H3 en el vaso 3. Estas son los volúmenes iniciales. Entonces, en la primera iteración, la que arranca de las condiciones iniciales
y va del estado 0 al estado 1, se repartirán las cantidades, cuando n vale 0, en 1/3 y 2/3. Entonces, empecemos. Vamos a ir viendo cómo van quedando los volúmenes en los vasos según evolucionan los pasos de la primera iteración. Sumamos en primer lugar los volúmenes que hay en el vaso 1 y el vaso 2, A por H sub 1 más A por H sub 2, y los repartimos 1/3 al primer vaso y 2/3 de esa cantidad al segundo vaso. Así habremos hecho el primer paso, el P1, peso 1. A continuación, en la misma iteración, daremos el paso 2, para lo cual sumamos los volúmenes presentes en los vasos 2 y 3, que son esta cantidad, 2/3 de H sub 1 más AH sub 2, cierro paréntesis, más el volumen que había aquí, que estaba el inicial, A por H sub 3, y esa suma que está entre estos corchetes rojos la repartimos a razón de 1/3 al vaso 2 y 2/3 al vaso 3. Con lo cual, en este momento, pues el volumen que hay en los vasos es 1/3 de esta suma en el 1 y 1/3 de esta otra expresión y 2/3 en los vasos 2 y 3. A continuación, hacemos la segunda iteración. O sea que este sería el resultado de la primera iteración. Pasaríamos de estas cantidades a esta y esta. En la segunda iteración pasaremos del estado 1 al estado 2. Como la iteración es la 1, n igual a 1, pues me queda que 1 partido por 1 más 3, 1/4, y aquí me quedan 3/4. Y entonces ahora vamos a dar la segunda iteración arrancando de lo que ya teníamos. Entonces lo primero que hacemos es sumar los volúmenes de los vasos 1 y 2. O sea, está aquí entre un corchete negro que sería 1/3 de, entre paréntesis, A por H sub 1 más A por H sub 2, más esta cantidad que está aquí en rojo, 1/3 del paréntesis del corchete rojo, 2/3 de A por H sub 1 más A por H sub 2, cierro paréntesis, más A por H sub 3. Esa suma la reparto entre los vasos unidos a razón de 1/4 y 3/4. 1/4 aquí en color azul de esta suma va al vaso 1 y 3/4 de esa suma, que está aquí expresada, va al vaso 2. Estamos aún en la segunda iteración, hemos dado el primer paso. Ahora vamos a dar el segundo paso. Como las expresiones se ponen muy largas, debemos abreviar. Y para sumar los volúmenes que hay en este momento en los vasos 2 y 3, pues la cantidad que está en el vaso 3 le llamamos X sub 3, y a la cantidad de volumen que hay en el vaso 2 le llamamos X sub 2. Sumamos en las cantidades X sub 2 más X sub 3 y repartimos en las mismas proporciones a razón de 1/4 al vaso segundo y a razón de 3/4 al vaso tercero. Y el estado en que quedarían los volúmenes al final de la segunda iteración serían 1/4 de este corchete negro al primer vaso, 1/4 de X2 más X3 en el segundo vaso y 3/4 de X2 más X3 en el tercer vaso. Y así se van dando iteraciones. Cuando n vale 2, pues es 1/5, 4/5. Y cuando hemos llegado al estado n, después de la iteración enésima, pues vamos a dar la iteración n más 1ésima, que se repartirán en ambos pasos los volúmenes en las cantidades 1 partido por n más 3, n más 2 partido por n más 3. Vamos a estas expresiones. Y de n el volumen en el vaso iésimo tras la enésima iteración. Aquí el n hemos quitado el 0 de los naturales, pues recorre 1, 2, etc.
y los vasos son 1, 2 y 3. Cuidado, hasta aquí en otros vídeos, estas funciones, estas sucesiones, llamaré funciones o sucesiones porque las sucesiones son funciones de los naturales a los números reales también. No denotarán las alturas de Voska, denotarán los volúmenes. X1 de n, X2 de n, X3 de n. Los volúmenes que hay tras la enésima iteración. Entonces, ¿cómo evolucionan esos volúmenes en la iteración n más 1ésima? Primer paso. Se suman los volúmenes x1 de 1, x2 de... Perdón, x1 de n más x2 de n y se reparten en razón de 1 partido por n más 3 al primer vaso y a razón de n más 2 partido por n más 3 al segundo vaso. El tercer vaso se quedaba como está. Paso siguiente. Sumamos los volúmenes de los vasos 2 y 3. n más 2 partido por n más 3 por x1 de n más x2 de n más x3, guardo los colores para comodidad y lo reparto a razón de 1 partido por n más 3 de esta cantidad que la he puesto entre corchetes negros al vaso 2 y esta cantidad n más 2 partido por n más 3 de este volumen al vaso 3. Con lo cual ya sabemos lo que queda en los vasos. Después de esa iteración, lo que hay en el vaso 1, x1 de n más 1, será esta cantidad. O sea, 1 partido por n más 3 por x1 más 1 partido por n más 3 por x2. En el segundo vaso queda esta cantidad de aquí abajo. x2 de n más 1 será 1 partido por n más 3, está el n más 3 también aquí en azul y en verde, n más 3 al cuadrado. Y 1 por n más 2, n más 2, por x1 de n, más el mismo coeficiente por x2 de n, más, aquí está en rojo x3 de n, por 1 partido por n más 3. Ya tenemos la segunda ecuación. Y la tercera ecuación es x3 de n más 1 igual a esta cantidad que tenemos aquí. Multiplicamos n más 2 partido por n más 3 y me quedará, al multiplicar por otra vez por sí mismo, n más 2 al cuadrado partido por n más 3 al cuadrado por x1 de n. Más la misma coeficiente por x2 de n más x3 de n está multiplicado por n más 2 partido por n más 3. Pues ya tenemos el sistema de recurrencias que rige esta evolución. Continuamos. Llamando x de n a la función vectorial columna de 3 elementos, x1 de n, x2 de n, x3 de n, pues las ecuaciones de recurrencia de la hoja anterior se pueden escribir de forma más compacta con notación matricial así. X de n más 1 igual a ADN, donde ADN es esta matriz de los coeficientes del sistema, por X de n, donde n recorre los naturales. Este sistema en recurrencias de primer orden, a diferencia de los que hemos considerado hasta aquí en este canal, es de coeficientes variables, lo cual, pues, el objetivo de hallar x de n, las soluciones en forma cerrada, es un asunto difícil. Dejémoslo ahí de momento. Y nos vamos a plantear otro objetivo. Hallar el límite de x de n. Bueno, antes de todo, reconozcamos que las condiciones iniciales, x1 de 0 es a por h1, el volumen inicial del depósito 1, vaso 1. X sub 2 de 0 es a por h sub 2 y x sub 3 de 0 es a por h sub 3. Ese volumen total inicial, al que llamaremos T, se mantiene constante. O sea que en todo momento lo que suman x sub 1 más x sub 2 de n más x sub 3 de n vale T. Entonces, aunque en principio no vamos a hallar la solución porque no podamos o no sepamos, sí que podemos hacer un estudio cualitativo de la misma.
en el sentido de que podemos estudiar algunas propiedades de las funciones, de las sucesiones que dan la solución, con las condiciones iniciales que ya sabéis, aun sin conocer explícitamente fórmulas para la solución. Entonces vamos a ver cómo hallamos el límite de x de n cuando n tiende a infinito. Esto es más fácil que hallar x de n, incluso sin conocer fórmulas para estas funciones. Bueno, empezamos. En el objetivo de hallar el límite, ¿existe el límite? Bueno, para empezar, x1 de n, x2 de n, x3 de n son sucesiones acotadas, porque para todo n la cantidad de volumen en cada vaso está entre 0 y el volumen total. Y eso para i 1, 2, 3. Entonces, de la primera ecuación, en recurrencia sacamos que x1 de n más 1 igual 1 partido por n más 3 por x1 de n más 1 partido por n más 3 por x2 de n. Es obvio que el límite de 1 partido por n más 3 cuando n tiende a infinito es 0, porque el denominador tiende a infinito. Por otra parte, la función x1 de n y x2 de n están acotadas, son sucesiones acotadas. Entonces, el límite del producto de 1 partido por n más 3 por x1 existe y vale 0, y el límite de 1 partido por n más 3 por x2 existe y vale 0. Como existe el límite de estos dos sumandos, existe el límite de su suma, o sea, existe el límite de x1 de n más 1. Y su valor es 0, porque esto tiende a 0, esto tiende a 0. Insisto en que x1 de n y x2 de n están acotadas por t mayúscula y son no negativas. Claro, si x1 de n más 1 tiende a 0, como esa es la sucesión trasladada a un lugar de la solución x1 de n, pues también existe el límite de x1 de n y vale 0. Luego ya hemos demostrado que esta función, el límite del vector es el vector formado por los límites de las tres sucesiones x1, x2, x3, si existen. Entonces, la primera componente sí tiene límite y vale 0. De la segunda ecuación de recurrencias obtenemos que x2 de n más 1 es igual a n más 2 partido por n más 3 al cuadrado por x1, el mismo coeficiente para la x2 de n, y 1 partido por n más 3 por x3 de n. Observemos cosas que sabemos aquí. El límite de n más 2 partido por n más 3 al cuadrado es 0. N más 3 al cuadrado es el polinomio n cuadrado más 2 por 3, 6 por n, más el cuadrado de 3, 9. Entonces, como este cociente de polinomios, el denominador tiene grado mayor que el numerador, pues el límite de esta sucesión es 0. Existe y vale 0. El de 1 partido por n más 3 también vale 0. Entonces, aquí tenemos que este coeficiente tiende a 0. Este x1 de n acabamos de demostrar que también tiende a 0. Luego el producto tiende al producto de los límites, o sea, a 0. El límite de n más 2 partido por n más 3 al cuadrado es 0. x2 de n está acotada. Luego este término tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Existe. Y lo mismo ocurre con este. x3 de n está acotada. Y este término, 1 partido por n más 3, tiende a 0. Por lo tanto, el producto sí es 0. Entonces, existe el límite de x2 de n más 1 y es igual a 0. Por lo tanto, existe el límite de x2 de n cuando n tiende a infinito y vale 0. Y finalmente, para x3 no vamos a utilizar las ecuaciones en recurrencia, sino algo más simple. Sabemos que la suma de los volúmenes x1 de n, x2 de n, x3 de n es constante y vale t para todo n de los naturales. Y sabemos que los límites de x1 de n y x2 de n existen. Entonces x3 de n se puede despejar para todo n como t mayúscula menos x1 de n menos x2 de n.
como los límites de x1 y x2 existen y valen 0, pues existe el límite de x3 y es igual a t, el límite de una constante es la constante, menos el límite de x1, que es 0, menos el límite de x2 es 0. O sea que existe este límite y vale t. Por lo tanto, el límite de la solución de las condiciones iniciales h a por h sub 1, a por h sub 2, a por h sub 3, cuya suma es t mayúscula, pues es este vector, 0, 0, t. Lo cual digo aquí era evidente por un razonamiento intuitivo o heurístico. O sea, el mundo físico, la consideración que estamos teniendo y pensando en los vasos y en el líquido, nos ayuda a demostrar esta propiedad. Aquí el mundo físico ayuda a las matemáticas, cuando suele ser al revés. Bueno, esa es la idea en la enseñanza. La realidad es que sí que ayuda. Sin la física no habría matemáticas. El heurístico al que me refería. Repartimos en la etapa enésima, n más unésima, en las proporciones 1 partido por n más 3 al primero de los vasos del paso y n más 2 partido por n más 3 en el segundo de los vasos del paso. Cuando n sea suficientemente grande, este cociente es casi 0. Esto se lee es casi igual. Se leía. Ahora hay la notación de las dos virgulillas una encima de otra, anglosajona. Y cuando n es suficientemente grande, n más 2 y n más 3 casi son el mismo número y este cociente es aproximadamente 1, un poco menor, pero... Concretando, si n fuera 100, este 100 más 3 sería 103 y el cociente este es aproximadamente, no sé, pero lo pongo, 0,009708. Y 100 más 2 es 102, partido por 103 es 0, aproximadamente 990291. Entonces en la interacción 101ésima, o sea, la que viene después de haber dado 100 iteraciones, pues en el primer paso de lo que se reparta de unidos, echa a este vaso la fracción 0,009708 por esa suma de volúmenes, mientras que echa al segundo vaso casi todo el volumen, la fracción 0,990291. Luego, en el paso segundo, pues aquí se queda de los volúmenes de ambos la suma del 2 y el 3. Aquí se queda la fracción 0,009708, o sea, casi nada, y aquí va casi todo. Entonces, aunque parece que el vaso 2 vaya a tener más líquido, el caso es que en estas iteraciones pues se intuye que va a parar todo el vodka, va a parar al vaso 3. Y entonces en el límite pues quedan aquí 0, volumen 0, nada, volumen 0 y volumen total, el T. Como el vaso tiene capacidad para contenerlo, pues no se derrama nada. La hoja del vídeo. O sea que por motivos con razonamientos intuitivos, aunque rigurosos, hemos estudiado la solución de esta ecuación, de este sistema de recurrencias, su ecuación matricial, x de n más 1 igual a esta matriz de coeficientes variables por x de n. A todo esto, aunque no vamos a hacer uso de momento, la suma de las columnas de esta matriz es 1 y es no negativa, o sea que es una matriz estocástica. La suma de la última columna es 1 más 2, 3, n más 3 entre n más 3, 1. También estas tres cantidades suman 1. Lo podéis hacer fácilmente. O sea que esta matriz es estocástica por columnas. De ahí sabemos pues que su radio espectral es 1 y 1 es valor propio, simple. Además, como hay dos columnas iguales, la primera y la segunda, pues el determinante de esta matriz, a la que llamo ADN, es 0. Luego 0 también es valor propio de esta matriz,
Y hay un tercer valor propio que no interesa mucho de momento, pero que os adelanto que es, no lo recuerdo muy bien, no sé si es n más 2 entre n más 3 al cuadrado o algo parecido. El tercer valor propio que se podría obtener porque la suma de los elementos de la diagonal es igual a un valor propio es 0, otro es 1. A 1 más ese valor propio que busquemos, pues se podría sacar de aquí más fácilmente. Bueno, he puesto estas condiciones iniciales y entonces este problema de Cauchy, o sea, problema con condiciones iniciales, pues tiene solución única. Aunque esa solución no la conocemos, ya sabemos que cuando n tiende a infinito tiene límite y el límite es el vector 0, 0t. Pero observad una cosa. Si hacemos tender n a infinito, pues esta matriz tiende a, o sea, cada uno de sus términos, 1 partido por n más 3 tiende a 0, lo mismo este otro, este es constante 0, n más 2 partido por n más 3 al cuadrado tiende a 0, también este, y 1 partido por n más 3 también. Y estos polinomios que tienen el mismo grado, perdón, estas fracciones racionales que tienen numerador y denominador polinomios del mismo grado 2, pues tienen límite 1, que son polinomios mónicos, empiezan por n cuadrado. Este también, y este pues de hecho es de grado 1 y grado 1 también tiende a 1. O sea que esta matriz ADN, cuando n tiende a infinito, tiende a esta matriz de aquí. Es no negativa, sus columnas suman 1, o sea, también es estocástica. Pero bueno, eso, el límite de matrices estocásticas tiene que ser estocástica, eso es evidente. Entonces, considero el sistema de ecuaciones en recurrencias, trivial si se quiere, pero vector z de n de tres componentes, z sub 1 de n, z sub 2 de n, z sub 3 de n y z de n más 1. Bueno, este problema le llamo 1 y a este problema con las mismas condiciones iniciales. ¿Que por qué pongo las mismas? Bueno, no es que sepa por qué, yo las pongo. Entonces, pasa una cosa curiosa. Esta matriz de coeficientes ADN tiende a esta matriz, a la que llamo P, cuando n tiende a infinito. ¿Por qué le llamo P? Pues porque es un proyector o es una matriz idempotente. O sea, el cuadrado de esta matriz, P cuadrado, pues me va a dar P. Es fácil, la pongo aquí la P dos veces y empiezo a multiplicar. Primera fila, primera columna, 0. Segunda fila, segunda columna, 0, etc. Segunda fila, todas las columnas, ceros. Tercera fila, por la primera columna, 0 más 0 más 1, 1. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. Luego me da P. Entonces, para todo n mayor o igual que 1, la potencia enésima le da P. O sea, P al cubo sería P por P al cuadrado, pero P al cuadrado es P. Luego P al cubo sería P por P, pero P por P es P. Y así para P a la cuarta, etc. Entonces, la solución de este sistema de recurrencias de coeficientes constantes, pues la solución es la matriz de los coeficientes elevado a n, para todo n, z de n es igual a esto por las condiciones iniciales, z de 0. Como P es esta matriz, pues P a la n hemos quedado que es P, entonces esto es igual a este producto, primera fila por esta columna 0, segunda fila por la columna esta 0 y tercera fila por la columna sería A por H sub 1 más A por H sub 2 más H por H sub 3, cantidad a la que hemos llamado T, el volumen total. Entonces la solución del problema 2 de condiciones iniciales, no me cabía aquí, la he puesto aquí en rojo, es z sub 1 de n igual a 0, z sub 2 de n igual a 0 y z sub 3 de n igual a t. No es constante porque para 0 no vale 0, 0t, pero a partir de n igual a 1 sí que es constante. Bien, aquí entonces viene un razonamiento intuitivo. Si esta matriz de los coeficientes tiende a esta matriz, las condiciones iniciales las mismas, la solución de aquí la podemos hallar.
Y cuando n sea muy grande, pues estos términos de aquí serán casi 0 y estos serán casi 1. Es decir, de alguna forma la sucesión x de n para n's muy grandes con x de n más 1 se relaciona a través de números parecidos a estos. Entonces sería de esperar que estos dos vectores para cada n sean aproximadamente iguales. Ya digo aquí, como pregunta y con peligro, ¿es verdad que x de n será aproximadamente igual a z de n cuando n es suficientemente grande? Yo he buscado en la bibliografía referencias y he encontrado algunos teoremas, pero son más exigentes de lo que yo dispongo. Uno de ellos requiere que estas, para todo en estas matrices, sean irreducibles y primitivas. Estas lo son. Pero que también sea irreducible y primitiva la matriz límite. En teoremas que he encontrado para garantizar esto. Condiciones suficientes. Esta matriz está claro que es reducible. O sea, su digrafo enlaza del 3 al 1, del 3 al 2 y ya no hay más enlaces. No es fuertemente conexo. Bueno, aparte que por la propia definición es una matriz irreducible. Luego no puede ser primitiva, luego esos teoremas no valen. Hay otros teoremas en el 2018 de un matemático húngaro que se llama Pituk y otro austríaco cuyo nombre no recuerdo, lo siento. Ese teorema de 2018 no pide que exista el límite de ADN cuando n tiende a infinito, pero pide 3 condiciones de las cuales una no se cumple. Y la condición que pide es que para alguna potencia entera de ADN, por ejemplo, A al cubo, pues que todas las sucesiones que se ven aquí tengan como extremo inferior del conjunto de valores para cuando n recorre todos los naturales, que su ínfimo sea mayor que 0. Y como estos términos tienen límites 0, pues y eso se tiene que cumplir para todos los términos. Ya digo, si hacemos alguna potencia, este 0 desaparece y me queda que la potencia, cualquier potencia de esta matriz es fácil, a partir de la cuadrado, cubo, etcétera, es una matriz positiva, todos los términos mayores que 0. Pero si se considera el conjunto de valores de estas sucesiones, para los 9, sus ínfimos no son mayores que 0. Entonces el teorema que he visto da condiciones suficientes para esta aproximación en tal caso. Y esto es todo. Muchas gracias. De todas las maneras, es mi idea continuar en otro vídeo explicando un poco toda esta última.